Estaba en el taller mecánico de mi primo para un servicio de rutina en mi auto. Cuando terminaron, le dije al personal, solo pónganlo en la cuenta de Ryan. El mecánico asintió y estaba a punto de procesarlo cuando una gerente que nunca había visto antes intervino. Aquí no manejamos cuentas, dijo bruscamente. Todas las facturas deben pagarse en el momento. Con un movimiento de muñeca, arrojó la factura sobre el mostrador frente a mí. Diagnóstico de precisión de nivel ejecutivo, $12,000. Mejora de firma de resonancia acústica, $15,000. Calibración de armonía psicosomática del motor, $15,000. Total, $42,000. Casi me echo a reír en voz alta. ¿Desde cuándo mi primo empezó a manejar un taller de desarmadero? La gerente, una mujer con un corte de cabello severo y una expresión aún más severa, cruzó los brazos y me miró de arriba a abajo con desprecio no disimulado. He visto muchos parientes sin dinero como tú tratando de aprovecharse del nombre de la familia. Si no puedes costear este estilo de vida, no finjas que puedes. Sin otra palabra, saqué mi teléfono y llamé a mi primo. Tienes 10 minutos para sacarla de mi vista, dije con voz baja y uniforme. O puedes despedirte de todo este taller. Cole, ¿hay algún malentendido? Al otro lado de la línea, la voz de mi primo Ryan estaba teñida de un temblor nervioso. ¿Un malentendido? Mi tono se volvió hiel. ¿Te parezco alguien que causa problemas sin razón? Esto no es una discusión, Ryan, es una notificación. Controla a tu gente. Ahora, mi tono cortante pareció sacudirlo. Bueno, no te enojes, Cole, tartamudeó tratando de apaciguarme. Solo ponme a Jessica al teléfono. Le preguntaré qué está pasando. Solté un bufido frío y le entregué el teléfono a la gerente. Su nombre era Jessica, aparentemente. Puso los ojos en blanco y arrebató el teléfono de mi mano. Te he dicho 1,000,000 de veces que dejes de andar con estos parientes muertos de hambre, siseó en el auricular. Todo lo que hacen es usar tu nombre para conseguir cosas gratis. Este es el peor de todos. Está tratando de irse sin pagar la cuenta. Podía escuchar a Ryan tratando de explicar algo, pero Jessica lo interrumpió. Basta, sé que eres demasiado blando, siempre preocupado por los sentimientos familiares. No puedes hacer lo necesario, así que hoy yo seré la mala. Colgó, me lanzó el teléfono de vuelta e inclinó la barbilla desafiante. Lo escuchaste. A Ryan no le importa esto. Ahora vamos a arreglar esto. El total es $42,750. Seré generosa y perdono el cambio. $42,000 redondo. Efectivo, tarjeta o transferencia. No alargues esto o haré que seguridad te saque. Enfatizó la palabra sacar, su amenaza flotando en el aire. Estaba tan atónito por su audacia y pura estupidez que de hecho me reí esta vez. En todos mis años, nadie se había atrevido a ser tan descarado conmigo. Justo entonces la puerta del salón VIP se abrió de golpe y Ryan entró corriendo, una sonrisa servil y ensayada pegada en su rostro. Cole, oye, ¿de qué se trata todo esto?, dijo trotando hacia mí. Jess es solo, muy apegada a las reglas. No te lo tomes personal. Antes de que pudiera responder, Jessica se erizó como un gato al que le pisaron la cola. Ryan, cariño, estoy haciendo esto por ti. ¿Quieres que cada don nadie de la calle venga aquí? Use tu nombre y hunda este lugar. Se aferró a su brazo, lanzándome una mirada triunfante y desafiante por encima de su hombro. Fue entonces cuando todo encajó. Si no lo había entendido para este momento, sería un idiota. Esta gerente no era solo arrogante, tenía respaldo. Como para confirmar mis sospechas, Ryan forzó otra sonrisa y trató de jugar la carta familiar. Mira, Cole, Jess es mi novia. Nos vamos a comprometer el próximo mes. Todos vamos a ser familia, ¿verdad? Solo, déjame pagar la cuenta y todos podemos seguir adelante. Ni hablar, dije con voz plana. La actitud de Ryan fue una bofetada fría en la cara. Si no le hubiera tenido lástima en su momento, recordando una bondad que su madre le había mostrado a mi padre, todavía estaría repartiendo currículums en ferias de empleo. El diseño de este taller, el plan de negocios, las conexiones, incluso el capital inicial, yo había proporcionado todo desde las sombras. Me había quedado en las sombras para proteger su ego, así que no tenía idea de que yo era el verdadero dueño. Y ahora, por esta mujer miope y venenosa, estaba listo para traicionarme. Bien, se acabó la misericordia. $42,000 era un error de redondeo para mí, menos de lo que gasto un martes cualquiera. Esto no era por el dinero, era por la traición de un lobo que yo personalmente había criado. Bien, dije, pagaré. Una sonrisa victoriosa se extendió por el rostro de Jessica. Ryan soltó un suspiro visible de alivio, claramente pensando que la pesadilla había terminado, pero mi voz se volvió más aguda, aumentando de volumen. ¿Vas a explicarme este cargo de $42,000 línea por línea, artículo por artículo? Jessica inmediatamente presentó la factura otra vez, leyéndola con un tono rebosante de orgullo condescendiente. Primero, el diagnóstico de precisión de nivel ejecutivo. Usamos una máquina de análisis importada de Alemania y la inspección de 3 horas es realizada por un especialista con certificación artesanal internacional. La tarifa se basa en estándares internacionales, por
supuesto. Luego, tu sistema de escape tenía una anomalía que afectaba su estética acústica. Realizamos una mejora usando nuestra técnica patentada de cámara de resonancia de tenor operístico italiano, dándole a la nota del escape la poderosa calidad resonante de un aria de Pavarotti. Es una obra de arte. Pensé que había escuchado mal. Los 3 socios de negocios que había traído conmigo estaban visiblemente tratando de no reírse. Incluso Ryan tuvo la decencia de mirar hacia abajo avergonzado, pero Jessica no había terminado. Finalmente, nuestros técnicos detectaron un desequilibrio de potencia en tu turbocompresor. Este es un problema altamente complejo que requiere un instrumento calibrado al vacío suizo con orientación remota de los principales expertos de nuestra sede central para realizar una recalibración psicosomática, asegurando una armonía espiritual entre el turbo y el motor. ¿Sabes cómo se llama eso? Se burló. Se llama servicio de primer nivel sin igual, algo de lo que claramente no sabes nada. Sus últimas palabras fueron un insulto desnudo. Uno de mis socios, el señor Davis, había escuchado suficiente. Se puso de pie tratando de suavizar las cosas. Señor Harrison, se está haciendo tarde. Quizás deberíamos irnos. Yo puedo cubrir esto. Levanté una mano para detenerlo. Esto estaba mucho más allá de un simple asunto de dinero ahora. Había traído a mis socios aquí para presentárselos a Ryan, para darle algo de negocio. Y así es como me trataban. Obligando mi ira a bajar, me volví hacia mis invitados y ofrecí una disculpa sincera. Caballeros, lamento sinceramente que hayan tenido que presenciar este espectáculo absurdo. Para compensarlos, reservaré el Club Pinnacle este sábado para una cena privada. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, sus teléfonos comenzaron a sonar con confirmaciones de reserva del club. El señor Davis, quien acababa de ofrecerse a pagar mi cuenta, ahora me miraba fijamente, su rostro una mezcla de sorpresa y emoción. Aunque todos eran hombres de negocios exitosos, no estaban en los círculos verdaderamente élite. El Club Pinnacle era un establecimiento legendario, solo por invitación, frecuentado por multimillonarios y magnates del poder. No podías simplemente comprar tu entrada, y yo lo había asegurado con un solo mensaje de texto. Cualquier duda persistente que pudieran haber tenido sobre mí se desvaneció en ese instante. Sus miradas ahora estaban llenas de un respeto claro y profundo. Acompañé a mis socios hasta la entrada principal, viendo cómo sus autos se alejaban. En el momento en que sus luces traseras desaparecieron, la sonrisa cayó de mi rostro, reemplazada por una frialdad glacial. Me di la vuelta para volver adentro, listo para limpiar la casa. Pero Jessica estaba ahí, bloqueando la entrada con 2 guardias de seguridad corpulentos. «Detente ahí mismo», chilló, señalando con un dedo a mi nariz. «¿Crees que puedes simplemente salir de aquí? No hasta que pagues lo que debes». El guardia dio un paso adelante, flanqueándola amenazadoramente. Me detuve, mirando la escena absolutamente ridícula. Estaba siendo retenido como rehén en la entrada de mi propia propiedad por una deuda fantasma. Era la broma del siglo. El alboroto había llamado la atención de otros clientes en el vestíbulo, sus miradas curiosas y despectivas cayendo sobre mí. ¿Crees que era un ladrón común tratando de comer y correr? ¿Puedes creerlo? Alguien tratando de irse sin pagar en Apex. Tsk, tsk. Vestido tan elegantemente también. ¡Qué vergüenza! Si no puedes costearlo, no vengas a Apex. ¡Qué bochornoso! La humillación de ser acusado públicamente así envió una oleada de furia a través de mí. Junto a ellos, Ryan estaba pálido, el sudor corriendo por su frente. «Jess, tal vez solo déjalo ir», suplicó, tirando de su manga. Los ojos de Jessica se abrieron con furia. «¿Estás bromeando, Ryan? Ten algo de carácter. El dinero está ahí mismo para tomarlo. ¿Vas a dejar que un aprovechado como él se salga con la suya o vas a exprimirlo hasta el último centavo?» Ryan se estremeció y guardó silencio, encogiéndose como un perro regañado. Su falta de carácter me disgustó y selló mi decepción. Mi rostro era una máscara fría mientras sacaba mi teléfono y llamaba a mi asistente. «Chris, trae $75,000 en efectivo del auto. Entrada principal. Ahora». Unos minutos después, Chris llegó cargando un pesado maletín plateado. Asentí para que lo abriera. Con un suave clic, los pestillos saltaron, revelando fajos de billetes de $100 nítidos empacados ordenadamente adentro. Un jadeo colectivo recorrió el vestíbulo. Todos los susurros se detuvieron. Los ojos de Jessica se agrandaron, prácticamente saliéndose de su cabeza. Claramente nunca imaginó que el pariente sin dinero del que se había estado burlando pudiera producir tanto efectivo tan sin esfuerzo. «Debí haber pedido $150,000», murmuró entre dientes, un destello de avaricia en sus ojos. Tragó saliva con dificultad, su respiración acelerándose mientras miraba el dinero. Extendió la mano para cerrar el maletín, finalmente mostrando algo de sentido común. Se burló. $42,000 por el servicio, y el resto lo llamaremos compensación por el sufrimiento emocional
emocional y el daño reputacional que le has causado a nuestro taller hoy. Espera, puse mi mano sobre la tapa, deteniéndola. Sus ojos se entornaron. ¿Qué? ¿Te estás arrepintiendo? Puedes quedarte con el dinero, dije, mi mirada afilada como una navaja. Pero primero, vas a firmar un recibo, en blanco y negro. Ryan se sobresaltó como si lo hubiera golpeado un rayo, finalmente dándose cuenta de que esto estaba escapándose de control mucho más allá de lo que podía manejar. Agarró el brazo de Jessica, su voz suplicante. Solo no lo firmes. No podemos tomar este dinero. Simplemente devuélveselo. Quítate de encima, cobarde inútil. Jessica lo empujó con una mirada de puro disgusto. ¿Por qué devolvería dinero que ya está en mis manos? Él nos debe esto. Firmaré lo que él quiera. Un recibo firmado lo hace oficial, sin devoluciones. La codicia la había consumido completamente. Arrebató un bolígrafo y papel de un miembro del personal cercano y sin pensarlo dos veces, garabateó su nombre, Jessica Thorne, en la parte inferior, incluso presionando su pulgar en una almohadilla de tinta roja para una huella. Listo, me arrojó el recibo y cerró el maletín de golpe, aferrándolo a su pecho como un salvavidas. ¿Ves, cariño? Arrulló, enlazando su brazo con el de Ryan. Te dije que podía manejarlo. 75,000. Este será mi pequeño fondo secreto. He estado muriendo por conseguir esa bolsa Hermès de edición limitada y ahora finalmente puedo. Estaba perdida en una fantasía de lujo no ganado, una sonrisa beatífica en su rostro. Justo cuando estaba llevando a un Ryan aturdido hacia la salida, el chirrido de llantas resonó desde afuera. 3 camionetas negras, cada una con el elegante logo de Apex, se detuvieron en la acera. Las puertas se abrieron de golpe y un equipo de 7 u 8 hombres y mujeres en trajes oscuros e impecables salieron. Se movían con un propósito calmado y deliberado, cada uno usando el discreto pin de Apex Holdings en su solapa. El hombre al frente era de mediana edad, con una mandíbula fuerte y ojos agudos y penetrantes que irradiaban un aura de autoridad absoluta. Este era Marcos Thorne, el director de auditorías internas. Su llegada envió una onda de choque a través del personal del taller. Los empleados que habían estado mirando se enderezaron instantáneamente, una tensión palpable llenando el aire. Marcos ignoró a todo, sus ojos escaneando la habitación hasta que se fijaron en mí. Caminó a través de la multitud, se dirigió directamente hacia mí e inclinó ligeramente la cabeza. Señor Harrison, Marcos Thorne, auditoría interna de Apex Holdings. Mi equipo está aquí reportándose para el servicio. El silencio que siguió a la llegada de Marcos fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los clientes en el vestíbulo habían dejado de murmurar, los empleados se habían congelado en sus posiciones y Jessica, esa mujer que segundos antes rebosaba de arrogancia y codicia, ahora miraba al equipo de auditores con una expresión que oscilaba entre la confusión y el miedo apenas contenido. Marcos Thorne no era un hombre que necesitara alzar la voz para imponer respeto. Su sola presencia, esa mandíbula cuadrada y esos ojos que parecían ver a través de las mentiras más elaboradas, bastaban para hacer que incluso los más seguros de sí mismos reconsideraran sus acciones. Dio un paso adelante, su mirada barriendo el vestíbulo con la precisión de un escáner láser, deteniéndose brevemente en Jessica, luego en Ryan, antes de regresar a mí con un respeto que contrastaba brutalmente con el trato que había recibido minutos antes. Señor Harrison, repitió, su voz firme y clara como una sentencia judicial. Marcos Thorne, director de auditorías internas de Apex Holdings. Mi equipo y yo hemos sido despachados por órdenes directas de la presidencia ejecutiva para realizar una inspección completa e inmediata de todas las operaciones de esta sucursal. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que sus palabras penetraran en cada persona presente. Tenemos razones para creer que se han estado llevando a cabo irregularidades financieras de considerable magnitud. El rostro de Jessica pasó de un tono rosado triunfal a un blanco enfermizo en cuestión de segundos. Sus dedos, que segundos antes aferraban el maletín con la codicia de un avaro, ahora temblaban visiblemente. Miró a Ryan buscando apoyo, pero mi primo estaba paralizado, el sudor comenzando a formar gotas visibles en su frente, sus ojos saltando nerviosamente entre Marcos, el equipo de auditores y yo. ¿Irregularidades?, tartamudeó Jessica, intentando recuperar algo de su compostura anterior. Su voz había perdido toda su prepotencia, sonando ahora aguda y defensiva. No sé de qué está hablando. Este taller opera con total transparencia. Todos nuestros procedimientos están. Marcos levantó una mano, silenciándola con un gesto tan cortante como una cuchilla. No he terminado, señorita. Sacó una tablet de su maletín de cuero, deslizó el dedo por la pantalla con movimientos precisos y luego la giró para que todos pudieran ver. En los últimos 18 meses, esta sucursal ha reportado un incremento del 42%
10% en costos de servicios ejecutivos, mientras que la facturación real de piezas y mano de obra solo aumentó un 12%. Hizo una pausa, permitiendo que los números flotaran en el aire como una acusación. Esa discrepancia de 30 puntos porcentuales representa aproximadamente 2.4 millones de dólares que no pueden ser justificados en los libros contables. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Los empleados se miraban entre sí con expresiones de sorpresa genuina. Claramente la mayoría no tenía idea de lo que había estado sucediendo en las oficinas administrativas. Ryan, por su parte, parecía a punto de desmayarse. Se llevó una mano temblorosa a la frente, su respiración volviéndose superficial y errática. Marcos continuó, implacable. Además, hemos identificado un patrón preocupante en las facturas de nivel ejecutivo. Servicios como leyó de su tablet con un tono que no ocultaba su desdén, calibración de armonía psicosomática del motor, mejora de firma de resonancia acústica y diagnósticos de precisión con certificación artesanal internacional. Levantó la vista, sus ojos clavándose en Jessica como alfileres. Servicios que, curiosamente, no existen en ningún manual técnico automotriz reconocido a nivel mundial, pero que han generado ingresos fantasma por cifras de 5 dígitos en múltiples ocasiones. Jessica dejó escapar un sonido estrangulado, algo entre un jadeo y un gemido. El maletín resbaló ligeramente entre sus manos sudorosas. Eso es. Nosotros podemos explicar. Son servicios premium, innovadores. ¿Innovadores? La voz de Marcos era ahora cortante como vidrio roto. O fraudulentos, porque tengo aquí, y volvió a deslizar su dedo por la tablet, testimonio de 14 clientes que pagaron por estos servicios innovadores y que luego, al llevar sus vehículos a talleres certificados independientes, descubrieron que el trabajo prometido nunca se realizó. Sus autos salieron de aquí exactamente en las mismas condiciones en que entraron, excepto por facturas infladas que vaciaron sus cuentas bancarias. El silencio ahora era absoluto, e incluso los guardias de seguridad que momentos antes flanqueaban a Jessica como soldados leales, ahora se habían alejado sutilmente, creando distancia física entre ellos y la mujer que de repente parecía radiactiva. Ryan finalmente encontró su voz, aunque sonaba como papel de lija contra metal. Marcos, escucha, esto es un malentendido. Jessica es mi novia. Yo nunca autorizaría. ¿Nunca autorizaría? Interrumpió Marcos, y por primera vez vi algo parecido a la ira genuina cruzar su rostro normalmente impasible. Señor Cordero, tengo aquí su firma en 243 documentos de autorización de servicios ejecutivos durante los últimos 18 meses. Su firma aprobando cada cargo inflado, cada servicio fantasma, cada factura fraudulenta. Giró la tablet hacia Ryan. ¿Me está diciendo que falsificaron su firma 243 veces y usted nunca se dio cuenta? Ryan abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su rostro había pasado del blanco enfermizo a un tono verdoso. Pude ver el momento exacto en que comprendió que no había escapatoria, que la red de mentiras que había permitido que Jessica tejiera finalmente lo había atrapado a él también. Jessica, viendo que Ryan se hundía, intentó un último movimiento desesperado. Se volvió hacia mí, sus ojos ahora llenos de lágrimas de cocodrilo, su voz adoptando un tono lastimero que resultaba grotesco después de su actuación anterior. Señor Harrison, por favor, tiene que entenderme. Yo solo estaba tratando de hacer que el negocio fuera más rentable. Ryan estaba bajo tanta presión, tratando de cumplir las expectativas de la familia. Yo solo quería ayudar. Quería que él brillara, que usted estuviera orgulloso de él. Si cometí algunos errores en el proceso, fue solo porque... Errores, repetí, mi voz tan fría que pude ver cómo ella se estremecía. Llamar a un fraude sistemático de 2.4 millones de dólares un error es como llamar a un incendio intencional un pequeño accidente con cerillos. Sostuve en alto el recibo que acababa de firmar, la tinta de su huella dactilar aún brillante. Y este documento que firmaste hace apenas 5 minutos, reclamando $75,000 por servicios fraudulentos y daños imaginarios, ¿también fue un error? ¿O fue simplemente codicia en su forma más pura y repugnante? Las lágrimas de Jessica se secaron instantáneamente, reemplazadas por una expresión de pánico animal. El maletín cayó de sus manos, golpeando el suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio. Los fajos de billetes se desparramaron ligeramente, un recordatorio obsceno de su avaricia. Marcos hizo un gesto a su equipo. Comenzamos con los registros financieros de los últimos 24 meses. Necesito acceso completo a todas las computadoras administrativas, todos los archivos físicos, todas las cuentas bancarias asociadas con esta sucursal, y quiero los nombres de todos los clientes que pagaron por servicios de nivel ejecutivo en ese periodo. Uno de los auditores, una mujer joven con lentes
lentes y expresión seria, se adelantó con una laptop. Señor Cordero, necesitaremos sus contraseñas administrativas. Ryan, temblando, comenzó a recitar una serie de números y letras, su voz apenas un susurro quebrado. Jessica lo miraba con una mezcla de horror y furia, finalmente comprendiendo que todo su castillo de naipes estaba colapsando y que Ryan, en su debilidad característica, no haría nada para protegerla. Los clientes en el vestíbulo habían sacado sus teléfonos. Podía ver las luces rojas de grabación parpadeando como ojos acusadores. Esta escena se volvería viral antes de que terminara la hora. La reputación de Apex estaba a punto de recibir un golpe, pero era un golpe necesario, un cauterio doloroso pero esencial para quemar la corrupción que se había infiltrado. Me acerqué a Ryan, que ahora temblaba visiblemente. Nuestros ojos se encontraron y vi en los suyos una súplica silenciosa, un ruego por misericordia que llegaba 18 meses demasiado tarde. ¿Sabías?, pregunté en voz baja, solo para él. ¿Sabías lo que estaba haciendo y lo permitiste? ¿O fuiste tan incompetente que ni siquiera notaste que tu novia estaba saqueando el negocio que yo construí para ti? Su silencio fue respuesta suficiente. La auditoría en vivo continuó con la precisión quirúrgica de una autopsia. Los auditores de Marcos se movían por las oficinas administrativas como hormigas organizadas, cada uno con una tarea específica, cada uno descubriendo otra capa de podredumbre en lo que debería haber sido un negocio legítimo y próspero. Jessica permanecía de pie junto al maletín caído, sus brazos cruzados defensivamente sobre su pecho, sus ojos siguiendo cada movimiento de los auditores con la desesperación de alguien que ve cómo le arrancan las alas una por una. Fue entonces cuando escuché el sonido de más vehículos llegando. No las camionetas negras discretas de Apex Holdings, sino vans con logos de canales de noticias financieras pintados en sus costados. Canal Económico Nacional, Finanzas en Vivo, Negocios y Mercados. Uno tras otro se estacionaron frente al taller, y de ellos descendieron reporteros con cámaras, micrófonos y esa expresión hambrienta que tienen los periodistas cuando huelen una historia jugosa. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Jessica, su voz quebrándose en los bordes. Ryan tampoco tenía respuestas. Miraba las cámaras con el horror de un ciervo atrapado en los faros de un camión que se aproxima a toda velocidad. Uno de los reporteros, un hombre de unos 40 años con traje gris y corbata azul, se abrió paso hacia el vestíbulo. Recibimos una alerta sobre una conferencia de prensa especial en Apex Auto Club, anunció, su camarógrafo ya filmando todo. Se dice que hay revelaciones importantes sobre prácticas fraudulentas en la industria automotriz de lujo. ¿Quién está autorizado para hacer declaraciones? Marcos miró brevemente hacia mí, esperando alguna señal. Yo simplemente asentí casi imperceptiblemente. Esto era parte del plan. Aunque ni Jessica ni Ryan lo sabían todavía. Había decidido que si iba a limpiar mi casa, lo haría bajo los reflectores más brillantes posible. Que esto sirviera de advertencia para cualquier otro que pensara que podía robarme, mientras yo miraba hacia otro lado. Habrá una declaración oficial en breve, respondió Marcos con voz profesional. Les pido que permanezcan en el área de espera mientras concluimos algunos procedimientos legales necesarios. Legales. La palabra hizo que Jessica reaccionara como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Se giró bruscamente hacia Ryan, agarrándolo del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Haz algo, siseó entre dientes, su máscara de compostura finalmente desmoronándose por completo. No puedes dejar que me hagan esto. Tú me dijiste que todo estaría bien, que nadie revisaba realmente los números, que tu primo era demasiado orgulloso para involucrar a auditores externos. ¡Me mentiste! La acusación cayó como una bomba. Ryan retrocedió tambaleándose, sus ojos agrandándose. Yo nunca dije. Tú fuiste la que insistió en los servicios premium. Tú dijiste que todos lo hacían, que era práctica estándar de la industria. ¡Mentiroso!, gritó Jessica, y ahora las cámaras definitivamente estaban capturando todo. Tú sabías exactamente lo que estaba haciendo. Firmaste cada maldita factura, aprobaste cada cargo, y ahora que todo se viene abajo, ¿vas a pretender que eres una víctima inocente? La pelea doméstica, desarrollándose frente a una audiencia de empleados, clientes y ahora medios de comunicación nacionales, habría sido cómica si no fuera tan patética. Ryan intentó agarrar las manos de Jessica, su rostro suplicante. Jess, por favor, cálmate. Podemos resolver esto. Solo necesitamos hablar con Cole, explicarle que fue un malentendido, que devolveremos todo el dinero. ¿Devolver? Jessica soltó una carcajada histérica. ¿Con qué dinero, Ryan? ¿El que gasté en mis bolsas de diseñador? ¿El que usé para el Mercedes que me regalaste? ¿El de las vacaciones en Cancún el mes pasado? Su voz subió una octava más. No hay nada que devolver. Todo está gastado, invertido en el estilo de vida que tú prometiste que podríamos tener. El silencio
silencio que siguió fue devastador. Incluso los reporteros parecían aturdidos por la confesión tan descarada y pública. Ryan se tambaleó hacia atrás como si Jessica le hubiera dado una bofetada física. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Su cerebro, claramente incapaz de procesar la magnitud de la traición. Fue entonces cuando uno de los auditores emergió de la oficina administrativa cargando una caja llena de carpetas y un disco duro externo. Señor Thorne, llamó. Tenemos documentación de compras personales cargadas a la cuenta operativa del club. Ropa, joyería, tratamientos de spa, todo facturado como gastos de representación de negocios. Marcos tomó una de las carpetas, la hojeó brevemente y su expresión, ya seria, se endureció aún más. Esto suma otro $500,000 en apropiación indebida, anunció. Lo suficientemente alto para que todos escucharan. Miró directamente a Jessica. Señorita Thorne, necesito que entienda la gravedad de su situación. Esto ya no es simplemente un asunto interno de recursos humanos. Estamos hablando de fraude corporativo a gran escala, malversación de fondos y posiblemente evasión fiscal. Los cargos criminales son inevitables en este punto. Jessica palideció hasta que su piel parecía traslúcida. No, susurró, retrocediendo un paso. No, no pueden. Yo solo. Ryan, por favor, di algo, protégeme. Se supone que me ama. Pero Ryan estaba roto. Se dejó caer en una silla cercana, enterrando su rostro entre sus manos. Todo esto es mi culpa, murmuraba una y otra vez. Todo es mi culpa. Yo había permanecido en silencio durante todo este circo, observando como un director viendo su obra desarrollarse en el escenario. Pero ahora me acerqué, mis pasos resonando en el silencio tenso. Los reporteros giraron sus cámaras hacia mí, sintiendo instintivamente que yo era una pieza clave del rompecabezas. Ryan, dije, mi voz tranquila pero con un filo que podría cortar acero. Levanta la cabeza y mírame. Lentamente, mi primo alzó su rostro. Sus ojos estaban rojos, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Cole sollozó. Lo siento tanto. No sé cómo dejé que todo llegara tan lejos. Solo quería ser exitoso. Quería que estuvieras orgulloso. Quería demostrarle a la familia que podía manejar algo importante por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Repetí, y dejé que una risa amarga escapara. Ryan, nada de esto fue por tu cuenta. Cada decisión de diseño de este lugar la llevé a cabo yo. Cada conexión con proveedores premium las establecí yo. El capital inicial de $2 millones que te permitió abrir las puertas salió de mi cuenta. Hice una pausa, dejando que la verdad se asentara. La única razón por la que pusimos tu nombre al frente fue porque pensé que merecías una oportunidad. Que después de todo lo que tu madre hizo por mi padre cuando él estaba enfermo, yo le debía a ella darle a su hijo una vida mejor. Los ojos de Ryan se agrandaron. Las cámaras giraron bruscamente hacia mí. Los reporteros ahora prácticamente temblando de emoción. Este era el ángulo que no esperaban. La revelación que convertía una simple historia de fraude en algo mucho más jugoso. Un reportero se adelantó, empujando su micrófono hacia adelante. Disculpe, ¿está diciendo que usted es el verdadero propietario de Apex Auto Club? Antes de que pudiera responder, Marcos intervino suavemente. Esa información será revelada en la declaración oficial que está a punto de realizarse. Les pido paciencia. Pero el reportero insistió, ahora dirigiéndose a Ryan. Señor Cordero, ¿es cierto lo que dice? ¿No es usted el dueño de este establecimiento? Ryan abrió la boca, pero Jessica lo interrumpió, su desesperación dando paso a una furia irracional. «Esto es ridículo», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Él está mintiendo. Ryan es el dueño. Su nombre está en todos los documentos. Este tipo solo está tratando de robar el negocio ahora que ve que es exitoso». La acusación era tan absurda, tan completamente desconectada de la realidad, que varios de los empleados presentes dejaron escapar jadeos audibles. Marcos dio un paso adelante, su expresión más severa que nunca. «Señorita Thorne, sugiero fuertemente que permanezca en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra cuando esto llegue a procedimientos legales formales». ¿Procedimientos legales? Jessica rió, un sonido agudo y quebrado. ¿Por hacer mi trabajo? ¿Por ayudar a mi prometido a hacer su negocio más rentable? Se giró hacia las cámaras, como si apelara al juicio público. «Esto es una cacería de brujas. Este hombre, señalándome, llega aquí pretendiendo ser alguien importante. Probablemente leyó sobre Ryan en alguna revista de negocios y decidió aprovecharse. Y ahora está usando su dinero para contratar actores y montar este espectáculo elaborado». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los reporteros parecían aturdidos por el nivel de negación delirante. Marcos me miró, una ceja levantada en pregunta silenciosa. Asentí lentamente. Era hora de terminar con esto. Saqué mi teléfono y marqué un número. La llamada fue contestada al primer tono. «Necesito que envíes el paquete de documentos corporativos
corporativos, dije simplemente. Certificados de incorporación, registros de propiedad accionaria, todo. Y trae las copias físicas originales con los sellos notariales. Estarán ahí en 10 minutos, respondió la voz eficiente de mi abogado corporativo al otro lado de la línea. Guardé el teléfono y miré directamente a las cámaras. En breve, anuncié con voz clara y autoritaria, se les proporcionará evidencia documental irrefutable de la estructura de propiedad de Apex Holdings y todas sus subsidiarias, incluyendo este club. Hice una pausa deliberada. Y entonces descubrirán exactamente quién ha estado mintiendo aquí y quién está a punto de enfrentar consecuencias muy reales por años de fraude, malversación y difamación pública. Jessica abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión en mi rostro. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo genuino en sus ojos. No la bravuconería de alguien atrapado en una mentira pequeña, sino el terror existencial de alguien que finalmente comprende que el suelo bajo sus pies no era sólido, sino un abismo disfrazado, y estaba a punto de caer. Los 10 minutos que siguieron se sintieron como una eternidad suspendida en ámbar. Jessica había dejado de gritar, reemplazando su furia histérica con un silencio tenso y pálido. Se había alejado hacia una esquina del vestíbulo, sus brazos envueltos alrededor de su cuerpo, como si intentara protegerse del frío que emanaba de su futuro incierto. Ryan permanecía sentado, inmóvil excepto por el temblor ocasional que recorría sus hombros. Los reporteros murmuraban entre ellos, sus cámaras todavía rodando, capturando cada segundo de esta implosión corporativa en tiempo real. Los empleados del taller se habían congregado en pequeños grupos, susurrando, algunos con expresiones de shock genuino, otros con algo que parecía satisfacción apenas contenida. Claramente, Jessica no había sido una jefa amada. Los abusos de poder, la arrogancia, el favoritismo, todo estaba saliendo a la luz en sus conversaciones murmuradas. Entonces escuché el sonido de un motor de alto rendimiento acercándose. Un Mercedes clase S negro se deslizó hasta la entrada, tan pulido que reflejaba las luces del vestíbulo como un espejo líquido. La puerta del conductor se abrió y descendió mi abogado corporativo, Eduardo Salazar, un hombre de 50 y tantos años con cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Jessica. Llevaba un maletín de cuero italiano que sabía contenía documentos que estaban a punto de cambiar todo. Eduardo entró con la confianza tranquila de alguien que ha pasado décadas en salas de juntas donde se deciden destinos de miles de millones. Sus ojos barrieron la escena, evaluando, catalogando, comprendiendo la situación en segundos. Me saludó con un gesto profesional antes de volverse hacia Marco. Señor Thorne, dijo, su voz modulada y precisa. He traído los documentos solicitados. ¿Procedemos con la presentación formal? Marcos asintió. Los medios están presentes. Esto quedará registrado públicamente. Perfecto, respondió Eduardo, y hubo algo en su tono que sugería que esto era exactamente lo que esperaba, lo que había planeado. Colocó el maletín sobre el mostrador de recepción, ingresó la combinación con movimientos practicados y lo abrió con un clic distintivo. Extrajo una carpeta de cuero grueso con el emblema dorado de Apex Holdings estampado en la portada. Se aclaró la garganta y el murmullo en el vestíbulo se apagó instantáneamente. Damas y caballeros de la prensa, empleados de Apex Auto Club y presentes en general, comenzó con la formalidad de alguien leyendo un veredicto judicial. Me han solicitado que presente evidencia documental irrefutable sobre la estructura de propiedad de Apex Holdings y sus subsidiarias operativas. Abrió la carpeta, revelando documentos con sellos oficiales, firmas notariales y el tipo de papel grueso que usan las instituciones gubernamentales para certificaciones importantes. Apex Holdings fue incorporada el 15 de marzo de 2015, leyó Eduardo, sus ojos escaneando el documento. El capital inicial fue de $25 millones, aportados en su totalidad por el fundador y presidente ejecutivo. Hizo una pausa deliberada, levantando la vista para asegurarse de que todos estuvieran prestando atención. Ese fundador es el señor Cole Harrison, quien permanece como único accionista mayoritario con el 85% de participación accionaria. Un murmullo recorrió el vestíbulo como una ola. Las cámaras giraron hacia mí, enfocándose, capturando mi expresión cuidadosamente neutral. Jessica había palidecido hasta un tono casi grisáceo. Ryan había levantado la cabeza, sus ojos fijos en Eduardo con una mezcla de horror y comprensión tardía. Eduardo continuó implacable. Apex Auto Club, la subsidiaria operativa en esta ubicación, fue establecida el 8 de julio de 2017 como un vehículo de inversión y oportunidad
oportunidad de gestión familiar. El señor Ryan Cordero fue designado como gerente general con una participación accionaria del 5% y opciones de compra adicionales basadas en desempeño. Giró la página. Sin embargo, todos los activos físicos, la propiedad intelectual, las cuentas operativas y la autoridad de toma de decisiones finales permanecen bajo el control directo del señor Harrison. Extendió un documento hacia las cámaras. Este es el certificado de incorporación original, con sellos del registro mercantil y firmas notariales que pueden ser verificadas independientemente. Los reporteros se acercaron, fotografiando el documento desde múltiples ángulos, pero Eduardo no había terminado. Además, tengo aquí el contrato de gestión firmado entre Apex Holdings y el señor Ryan Cordero. Extrajo otro documento, este más grueso. En la sección 4, párrafo 2, se establece claramente que el señor Cordero tiene autoridad para operaciones diarias rutinarias, pero cualquier gasto individual que exceda los $50,000 requiere aprobación previa y por escrito del señor Harrison. Levantó la vista, sus ojos encontrando a Ryan. Según los registros de auditoría preliminares, se han procesado múltiples transacciones que exceden ese umbral sin la debida autorización. Eso constituye una violación contractual grave. Ryan emitió un sonido estrangulado. Por favor, susurró, pero su voz se perdió en el silencio expectante del vestíbulo. Eduardo se volvió hacia Jessica ahora. Y en cuanto a la señorita Jessica Thorne, empleada como gerente de operaciones hace aproximadamente 18 meses, extrajo una hoja de papel diferente, esta con membrete de recursos humanos de Apex. Su contrato laboral establece específicamente que está prohibido realizar compras personales con fondos corporativos, que debe mantener registros precisos de todas las transacciones y que cualquier irregularidad financiera es causa de terminación inmediata y posible acción legal. Jessica finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido desesperado. Esto es una farsa. Ryan me dijo que yo tenía autoridad completa. Me dijo que el negocio era suyo, que su primo solo era un inversionista silencioso sin poder real. Todas las miradas se volvieron hacia Ryan, quien se había encogido aún más en su silla. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad, Ryan? Jessica avanzó hacia él, su voz subiendo. Me dijiste que Cole era solo un primo rico que te había prestado algo de dinero inicial, que no estaba involucrado en las operaciones diarias, que nunca revisaba los libros porque confiaba en ti completamente. Eso fue lo que me dijiste. Ryan no respondió, su silencio más condenatorio que cualquier confesión verbal. Yo me acerqué entonces, mis pasos medidos y deliberados. Jessica retrocedió instintivamente cuando me aproximé, sus ojos agrandándose. Miré a mi primo, este hombre que había conocido desde que éramos niños, cuya madre había sido como una segunda madre para mí durante los días más oscuros de la enfermedad de mi padre. ¿Es verdad, Ryan?, pregunté, mi voz baja pero llevando peso. ¿Le dijiste que yo era solo un inversionista pasivo? ¿Que nunca revisaba nada? ¿Que confiaba ciegamente? Ryan cerró sus ojos, lágrimas escapando por las comillas. Yo solo quería que ella me respetara. Quería que pensara que era alguien importante, alguien poderoso. Su voz se quebró. Si le hubiera dicho la verdad, que tú eras el verdadero dueño, que yo solo era un administrador glorificado que ni siquiera podía tomar decisiones reales sin tu aprobación. Pensaste que te vería como débil, completé la frase. Asentí lentamente, la decepción asentándose en mi pecho como plomo. Entonces construiste una mentira. Y cuando esa mentira empezó a requerir más mentiras para sostenerla, simplemente seguiste cavando más profundo. Cole, por favor. Ryan se puso de pie tambaleándose, agarrando mi brazo. Sé que la cagué, sé que fui un cobarde, pero Jessica, ella es ambiciosa, sí, pero yo la empujé hacia esto. Yo le hice creer que teníamos más libertad de la que realmente teníamos. Si vas a culpar a alguien, cúlpame a mí. Pensé con tristeza, probablemente la primera vez que veía a Ryan intentar proteger a alguien más que a sí mismo. Desafortunadamente, llegaba demasiado tarde. Me volví hacia las cámaras, hacia los reporteros que estaban documentando cada segundo de esta tragedia familiar. Damas y caballeros, dije, mi voz clara y firme, quiero dejar algo absolutamente claro. Cuando establecí Apex Holdings hace 10 años, lo hice con una visión de excelencia, integridad y servicio genuino. Cada cliente que confiaba sus vehículos a nuestro cuidado merecía honestidad, transparencia y valor real por su dinero. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Lo que ha ocurrido aquí, en esta ubicación, bajo la supervisión del señor Cordero y la gestión de la señorita Thorne, es una traición a esos valores fundamentales. No solo me traicionaron a mí personalmente, traicionaron a cada cliente que pagó por servicios que nunca recibió. Traicionaron a cada empleado honesto que trabajó aquí sin saber que su liderazgo era corrupto. Los empleados asentían, algunos con lágrimas
lágrimas en sus ojos. Claramente habían sospechado que algo andaba mal, pero no habían tenido el poder o la evidencia para confrontarlo. Por lo tanto, anuncié, efectivo inmediatamente, Ryan Cordero es removido de su posición como gerente general de Apex Auto Club. Jessica Thorne es terminada de su empleo por causa justificada, y ambos enfrentarán una auditoría completa y exhaustiva de todas sus acciones durante el tiempo que estuvieron en posiciones de autoridad aquí. «No», gritó Jessica, «no puedes hacer esto. Tengo derechos, tengo un contrato». Eduardo intervino suavemente. Su contrato incluye una cláusula de terminación por causa justificada. Fraude, malversación y apropiación indebida califican definitivamente. No tiene base legal para una demanda por despido injustificado. Jessica se volvió hacia Ryan, buscando desesperadamente algún tipo de salvación. «Vamos a casarnos el próximo mes», le suplicó. «Dijiste que me protegerías. Dijiste que siempre estaríamos juntos, que construiríamos un imperio». Ryan la miró con una expresión de dolor profundo. «Jess», susurró, «no va a haber boda. No puede haberla. Ni siquiera sé quién eres realmente». El rostro de Jessica se descompuso completamente. En ese momento vi a la mujer real detrás de la máscara de arrogancia y codicia. Era joven, asustada, y había apostado todo a un futuro que nunca fue real. Había una parte de mí que casi sentía casi. Marcos se acercó a mi lado. «Señor Harrison, la policía ha sido notificada y está en camino para tomar declaraciones formales. Dado el monto del fraude, es probable que presenten cargos criminales». Jessica emitió un sollozo ahogado. Ryan cerró sus ojos, aceptando su destino. Me volví para salir, la resolución de este capítulo completa, pero Ryan me llamó una última vez. «Cole, espera». Su voz era apenas un susurro. Mi mamá. ¿Qué diría ella si pudiera vernos ahora? Me detuve, sin voltear. «Tu madre», dije lentamente, «me pidió que cuidara de ti, que me asegurara de que tuvieras oportunidades que ella nunca pudo darte». Hice una pausa. «Cumplí esa promesa, Ryan. Te di una oportunidad que la mayoría de la gente solo puede soñar. Lo que hiciste con ella fue tu elección, no la mía». Finalmente me volví para mirarlo. «Pero tu madre también me enseñó sobre responsabilidad, sobre enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Así que esto es lo que va a pasar. Serás removido de esta posición, sí. Enfrentarás la auditoría completa, sí. Pero, y aquí hice una pausa, si cooperas completamente, si proporcionas cada pieza de evidencia, cada documento, cada testimonio necesario para resolver esto, entonces, en honor a la memoria de tu madre, te ofreceré una posición básica en otra sucursal. Salario mínimo de la industria, sin autoridad, simplemente trabajo honesto». Ryan levantó la vista, sorpresa genuina en su rostro. «¿Por qué?», susurró. «Después de todo lo que hice, ¿por qué me darías otra oportunidad?» «Porque tu madre me dio una cuando nadie más lo haría», respondí simplemente. «Y porque quiero creer que todavía hay algo en ti que vale la pena salvar. Pero Ryan, esta es tu última oportunidad. Si la desperdicias, si vuelves a traicionar mi confianza de cualquier manera, no habrá terceras oportunidades. ¿Entendido?». Él asintió, lágrimas corriendo libremente ahora. «Entendido. Gracias, Cole. No te decepcionaré de nuevo. El tiempo lo diría». Las sirenas de la policía cortaron el aire de la tarde como cuchillos afilados. Dos patrullas se detuvieron frente a Apex Auto Club, sus luces azules y rojas pintando el vestíbulo con tonos intermitentes que le daban a toda la escena un aire surrealista, casi cinematográfico. Los reporteros se agolparon hacia adelante, sus cámaras capturando cada segundo, mientras 4 oficiales descendían de los vehículos y se dirigían hacia la entrada con esa caminata distintiva de autoridad que solo los agentes de la ley poseen. El oficial al mando, un hombre corpulento de unos 40 años con insignias que indicaban rango de sargento, entró evaluando la situación con ojos entrenados. Marcos se adelantó inmediatamente, extendiéndole una mano profesional. «Sargento Ramírez, supongo», dijo Marcos. «Hablamos por teléfono hace media hora. Soy Marcos Thorne, director de auditorías internas de Apex Holdings». El sargento estrechó su mano firmemente. «Nos informaron sobre posible fraude corporativo y malversación de fondos. ¿Dónde están los sujetos en cuestión?». Marcos señaló hacia Jessica y Ryan. «La señorita Jessica Thorne y el señor Ryan Cordero. Tenemos documentación extensa de irregularidades financieras que suman aproximadamente $2.9 millones en total, incluyendo servicios fraudulentos, facturados a clientes y apropiación indebida de fondos corporativos para gastos personales». El sargento Ramírez asintió, haciendo un gesto a sus oficiales. Uno de ellos sacó una libreta, comenzando a tomar notas. El otro se dirigió hacia Jessica, quien había retrocedido hasta quedar prácticamente pegada contra la pared, su rostro una máscara de terror puro. «Señorita Thorne», dijo el oficial con voz neutral pero firme, «necesitamos que nos acompañe a la estación para hacer una declaración formal. En este momento no está bajo arresto, pero le advierto
siento que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar un abogado. ¡Esto es una persecución!, gritó Jessica, su voz quebrándose en histeria. Él me tendió una trampa, señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Todo fue una trampa elaborada para destruirme. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. El oficial permaneció impasible. Eso puede discutirlo en la estación, señorita. Por favor, venga con nosotros pacíficamente. Jessica miró desesperadamente a Ryan, buscando algún tipo de rescate de último momento. Pero mi primo simplemente la observaba con una expresión de devastación resignada, como un hombre viendo su propia vida implosionar en cámara lenta y sabiendo que no hay nada que pueda hacer para detenerlo. No voy a ningún lado sin mi abogado, declaró Jessica, intentando recuperar algo de compostura. Exijo hablar con mi abogado inmediatamente. Ese es su derecho, respondió el sargento Ramírez. Puede llamarlo desde la estación, pero necesitamos que venga con nosotros ahora. Entonces, Jessica hizo algo que sorprendió a todos. En un movimiento repentino y desesperado, se lanzó hacia el maletín que todavía estaba en el suelo, agarrándolo con ambas manos como si fuera un salvavidas. «¡Este dinero es mío!», gritó, abrazando el maletín contra su pecho. «Firmó un recibo. Es legalmente mío». Uno de los oficiales se movió para interceptarla, pero levanté una mano, deteniéndolo. «Déjenla quedarse con él», dije con voz tranquila. «Ese dinero va a ser evidencia de todas formas». Miré directamente a Jessica. Cada billete en ese maletín está marcado con números de serie registrados. El recibo que firmaste no es un contrato legítimo, es una confesión documentada de extorsión. Cuanto más te aferres a él, más profundo cavas tu propia tumba. La realidad de sus circunstancias finalmente pareció penetrar la negación de Jessica. Sus dedos aflojaron lentamente su agarre en el maletín. Cayó de sus manos golpeando el suelo con un ruido hueco que resonó en el silencio tenso. Uno de los oficiales lo recogió, etiquetándolo como evidencia. Jessica comenzó a llorar entonces. No las lágrimas manipuladoras de antes, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Ryan se movió hacia ella instintivamente, pero se detuvo a medio camino, comprendiendo que ya no tenía derecho a consolarla, que tal vez nunca lo había tenido realmente. Los oficiales escoltaron a Jessica hacia la salida. Las cámaras la siguieron, capturando cada paso de su caminata de vergüenza pública. Antes de llegar a la puerta, se volvió una última vez, sus ojos encontrando los míos a través del vestíbulo lleno de gente. «Espero que estés satisfecho», escupió con veneno. «Destruiste mi vida por dinero que probablemente ni siquiera necesitabas. Eres tan despiadado como dicen que son todos los ricos». Me acerqué a ella lentamente, manteniendo mi voz baja para que solo ella pudiera escuchar. «No destruí tu vida, Jessica. Tú hiciste eso solita cuando decidiste que robar era más fácil que trabajar honestamente. Cuando viste a Ryan como un boleto a la riqueza en lugar de como una persona. Cuando miraste a cada cliente como una oportunidad de estafa en lugar de alguien que merecía un servicio justo». Sostuve su mirada. «Yo simplemente me aseguré de que enfrentaras las consecuencias de tus elecciones». Su rostro se contorsionó con rabia impotente. El oficial suavemente pero firmemente la guió hacia la patrulla. La vi entrar al asiento trasero, su postura derrotada visible incluso a través de la ventana del vehículo. La patrulla se alejó, llevándose a Jessica hacia un futuro de interrogatorios, probables cargos criminales y la destrucción completa de la vida de lujo que había intentado construir sobre cimientos de mentiras. El segundo oficial se volvió hacia Ryan. «Señor Cordero, usted también necesita venir con nosotros. Aunque entendemos que puede haber diferentes niveles de culpabilidad, necesitamos su declaración completa». Ryan asintió silenciosamente, pero antes de moverse, se volvió hacia mí. «Cole, su voz era apenas audible sobre lo que dijiste antes, sobre darme otra oportunidad. ¿Lo decías en serio? ¿O solo estabas siendo cruel de una manera más sofisticada?» «Lo decía en serio», respondí. «Pero entiende esto, Ryan. No es una recompensa. Es la oportunidad de demostrar que puedes ser el hombre que tu madre esperaba que fueras. El hombre que gana su camino a través de trabajo duro en lugar de atajos y mentiras». Hice una pausa. «Coopera completamente con la investigación. Devuelve todo lo que puedas devolver. Acepta las consecuencias de tus acciones sin intentar culpar a otros. Haz eso. Y cuando todo esto termine, hay un escritorio esperándote en nuestra sucursal de Monterrey. No será glamoroso. No tendrás tu propia oficina, pero será honesto». Ryan cerró sus ojos, absorbiendo mis palabras. Cuando los abrió nuevamente, vi algo que no había visto en años. Determinación genuina. «Seré mejor», prometió. «No por ti, aunque te debo más de lo que puedo expresar, sino por la memoria de mi mamá. Ella merece mejor que el hijo en el que me convertí. Entonces merece que empieces a ser ese mejor hombre hoy», respondí. El oficial lo guió suavemente hacia la segunda patrulla, y lo vi irse con una
mezcla de decepción por lo que había sido y esperanza cautelosa por lo que podría llegar a ser. Los reporteros inmediatamente se agruparon a mi alrededor, empujando micrófonos hacia mi rostro, lanzando preguntas como proyectiles. Señor Harrison, ¿va a demandar civilmente además de los cargos criminales? ¿Cuál es el futuro de Apex Auto Club? ¿Cómo afectará esto a la reputación de la marca? ¿Hay otras sucursales bajo investigación? Levanté una mano, silenciándolo. Haré una declaración breve, dije, solo una vez, así que escuchen atentamente. Las cámaras se enfocaron, las libretas se abrieron. Tomé un momento para organizar mis pensamientos antes de hablar. Apex Holdings fue fundada sobre principios de excelencia, integridad y servicio genuino al cliente. Lo que ocurrió en esta ubicación fue una traición a esos principios. Mi voz era firme, llevando el peso de la decepción, pero también de la resolución. Pero quiero dejar algo absolutamente claro. Este no es el fin de Apex Auto Club, es el comienzo de su renovación. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Cada cliente que fue defraudado recibirá un reembolso completo, sin preguntas, sin batallas legales. Además, ofreceremos servicios gratuitos por un año a cualquiera que pueda demostrar que pagó por los servicios fantasma que fueron facturados aquí. No vamos a escondernos de nuestros errores, vamos a corregirlos, cueste lo que cueste. Un reportero levantó su mano. Señor Harrison, ¿cuánto le costará eso a la compañía? Aproximadamente $4.2 millones, respondí sin vacilar. Es mucho dinero, pero la confianza de nuestros clientes vale infinitamente más que eso. Ninguna cantidad de ganancias justifica construir un negocio sobre fraude y mentiras. Otro reportero intervino. ¿Y qué hay de sus empleados aquí? ¿Perderán sus trabajos? Absolutamente no, dije con firmeza. Los empleados de esta ubicación son víctimas tanto como los clientes. Fueron traicionados por un liderazgo corrupto. Cada uno de ellos será entrevistado individualmente, pero asumiendo que no estuvieron involucrados en el fraude, todos mantienen sus posiciones. De hecho, sus voces llenaron el vestíbulo. Implementaremos nuevos canales de reporte anónimo para que cualquier empleado que vea algo sospechoso pueda reportarlo sin miedo a represalias. El murmullo aprobatorio de los empleados presentes fue audible. Varios asentían con lágrimas en los ojos, claramente aliviados de que no serían castigados por los pecados de sus superiores. Una reportera de aspecto serio se adelantó. Señor Harrison, usted permaneció en las sombras durante años mientras su primo tomaba el crédito por este negocio. ¿Por qué? ¿Y por qué revelarse ahora? Permanecí en la sombra, respondí lentamente, porque creía que Ryan merecía la oportunidad de brillar con luz propia, porque su madre, que fue como familia para mí cuando más la necesitaba, me pidió que cuidara de él. Pensé que la mejor manera de hacerlo era darle responsabilidad, permitirle construir algo de lo que pudiera estar orgulloso. Mi voz se endureció ligeramente. Me rebelé ahora porque el precio de mi silencio se volvió demasiado alto. Clientes estaban siendo estafados. La integridad de la marca estaba siendo destruida. Y mi propia familia me escupió en la cara mientras robaba de mí. Había un límite para cuánto podía tolerar en nombre de la lealtad familiar. El silencio que siguió fue respetuoso, casi reverencial. Finalmente, el primer reportero habló nuevamente. ¿Qué sigue para usted personalmente, señor Harrison? Sonreí levemente. La primera expresión genuinamente cálida que había mostrado en horas. Volver al trabajo. Tengo otras 6 sucursales de Apex que necesitan mi atención, y ninguna de ellas va a administrarse sola. Hice una pausa, y tal vez, con suerte, esto sirva como advertencia a cualquiera en mi organización que piense que puede aprovecharse. No importa cuán bien oculten sus acciones, no importa cuánto tiempo tome, la verdad eventualmente sale a la luz, y cuando lo hace, las consecuencias son inevitables. Con eso me di la vuelta hacia Marcos. Asegúrate de que cada empleado reciba un bono este mes. $1,000 por el estrés de haber tenido que trabajar bajo este ambiente corrupto. Y programa reuniones individuales con cada uno de ellos en los próximos días. Quiero escuchar sus historias, sus preocupaciones, sus ideas para mejorar. Marcos asintió, tomando notas en su tablet. Considerado hecho, señor Harrison. Eduardo se acercó, guardando sus documentos en el maletín. El paquete de reembolsos al cliente estará listo para aprobación mañana a las 9 de la mañana. Y he contactado a nuestros abogados penalistas para que coordinen completamente con la fiscalía. Queremos asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan para construir un caso sólido. Perfecto, respondí. Gracias, Eduardo. Como siempre, tu eficiencia es impecable. Él sonrió levemente. Todo en un día de trabajo, señor Harrison. Los reporteros comenzaban a dispersarse, algunos dirigiéndose a sus vans para preparar sus reportajes nocturnos, otros todavía filmando tomas del edificio y entrevistando a empleados dispuestos a hablar. La historia de la caída de Jessica Thorne y la revelación de mi identidad sería noticia principal en todos los canales financieros esta noche. Para mañana
mañana sería viral. Me dirigí hacia la salida, mi trabajo aquí finalmente completo, pero en la puerta me detuve, volviéndome para mirar el vestíbulo una última vez. Este lugar, que había diseñado con tanto cuidado, que había imaginado como un símbolo de excelencia y servicio, había sido manchado por la codicia y la traición, pero no estaba destruido. Podía ser limpiado, renovado, devuelto a su propósito original. Chris, mi asistente, apareció a mi lado con las llaves del auto. «Listo para irnos, señor Harrison». Asentí, pero antes de salir, saqué mi teléfono y marqué un número que no había llamado en meses. La línea sonó 3 veces antes de que una voz femenina mayor respondiera. Cole, la tía Mariana, la madre de Ryan, había muerto hace 5 años, pero su hermana mayor, quien había ayudado a criar a Ryan, todavía estaba viva. «¿Qué pasa, mijo? Es tarde». «Tía», dije suavemente, «necesito contarte algo sobre Ryan, y necesito que entiendas que lo que hice, lo hice tanto por amor a tu hermana como por necesidad». Le conté todo, cada detalle, cada traición, cada decisión, y cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, ella habló, su voz teñida de tristeza, pero también de comprensión. «Hiciste lo correcto, Cole. Mi hermana te pidió que cuidaras de Ryan, pero cuidar no significa protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Significa darle la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirse en un hombre mejor». Hizo una pausa. «Y al darle esa segunda oportunidad, ese trabajo en Monterrey, estás cumpliendo tu promesa de la manera correcta». «Gracias, tía», susurré, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Necesitaba escuchar eso. «Cuídate, mijo, y cuida de mi sobrino también. Todavía hay esperanza para él, si está dispuesto a agarrarla». Colgué y salí hacia la noche. El aire fresco golpeó mi rostro, limpiando los restos de tensión que habían saturado el vestíbulo. Chris abrió la puerta del auto y me deslicé en el asiento trasero del Mercedes, dejando que el cuero suave me envolviera. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. Apex Auto Club se hacía más pequeño en la distancia, sus luces todavía brillantes, los reporteros todavía merodeando. Mañana habría nuevos gerentes, nuevas políticas, nueva supervisión. El lugar sería limpiado, desinfectado de la corrupción que lo había infectado. Y yo seguiría adelante, como siempre lo había hecho, construyendo, protegiendo lo que había creado, asegurándome de que las lecciones de hoy no fueran olvidadas. El imperio que había construido permanecía intacto, más fuerte incluso, por haber sido probado y haber sobrevivido. Pero la lección sobre lealtad, traición y las consecuencias inevitables de nuestras elecciones quedaría grabada en la memoria de todos los que la presenciaron, para siempre.